estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste. Va a llegar aquella recompensa, hermano. Ahora vamos a pasar a la oración. Vamos a mirar el versículo base que estuvimos mirando todos estos días jueves. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42, miramos la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén a la palabra del Señor. Hermanos, cuando hablamos de oración, seguramente que esa palabra es muy repetitiva. Esa palabra tal vez se menciona cada culto, se menciona cada reunión allí. Gloria a Dios de que tenemos que estar orando, velando. Nuestro hermano Johnny recién, mientras compartía la palabra, también mencionaba sobre la oración, de que tenemos que estar en el monte de la oración. Por eso, sobre la oración, hay muchísimos versículos donde Dios nos habla, donde nos incita de que nosotros tenemos que orar. Imagínense que el primer registro de oración ya lo encontramos en el libro de Génesis. Dice que los hombres invocaban a Jehová. Ese es el primer registro que encontramos en la Biblia, de que los hombres ya empezaron a invocar a Dios, empezaron a orar, empezaron a hablar con Dios. Y hermanos, y así también eso empezó en Génesis y sigue a través de los años, donde los hombres siguen invocando, siguen orando, siguen dialogando, siguen buscando el rostro y la presencia de Dios a través de la oración. Miramos unos versículos. Los judíos, acostumbraban a orar 3 veces al día. Libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 17. Y acá el Señor nos va a hablar un poquito, porque muchas veces tal vez nosotros medio que le escapamos a la oración, o por ahí medio que nos levantamos tarde, ¿no?, para ir al trabajo y salimos corriendo y ni siquiera oramos a Dios. Hasta muchas veces tal vez nos podemos comer los alimentos apresurados y tampoco damos gracia. O tal vez la única oración que hacemos es solamente por los alimentos. Pero la Biblia acá menciona claramente de que los judíos tenían por costumbre orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces será que nosotros estamos orando al día? ¿Cuántas veces será que buscamos a Dios? Hermanos, no lo hagamos por una obligación, porque muchas veces nos sentimos cansados y bueno, hoy no oré, tengo que orar sí o sí. Y es como que hacemos por obligación de que tenemos que orar. Pero no, sino que la oración sea una necesidad en nuestras vidas. Miramos Salmo capítulo 55, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Así que el salmista decía, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Así que acá, hermanos, encontramos que los judíos oraban 3 veces diarias, 3 veces al día. Mañana, mediodía y tarde. La Biblia también da a conocer qué hora eran la que oraban los judíos, pero para que no se extienda el mensaje, eso no vamos a dar a conocer.
Pero sí lo que la Biblia menciona claramente aquí es que ellos oraban 3 veces a Dios, clamaban según las situaciones que estaban pasando, según la necesidad que estaban pasando. Ellos estaban orando, clamando a Dios. ¿Y Dios qué hacía, hermano? Dios no es que se tapa los oídos, Dios no es que nos da la espalda, no, sino que Dios oye nuestra oración. Otra cosa es que lo que estemos orando, si no está dentro de la voluntad de Dios, eso es otra cosa, porque muchas veces podemos decir, pero el Señor no responde a mi oración, el Señor no escucha mi oración. Puede ser que lo que estamos pidiendo, lo que estamos, hermano, presentando delante de la presencia de Dios, no sea la voluntad de Dios. El apóstol Santiago decía que nosotros pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal, que también eso vamos a mirarlo más adelante. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Es una confirmación de lo que estuve mencionando recién. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel se encontraba en medio de Babilonia, un país, una provincia idólatra, hermano, llena de paganismo, llena de personas que no tenían temor a Dios. Y aún se habían firmado un edicto que la persona no debía adorar a Dios, que no debía orar. Y Daniel escuchó el edicto y se fue a su cámara, abrió las ventanas de su cámara. Qué lindo, hermano, que nosotros tengamos abiertas las ventanas de los cielos. Que cuando nosotros clamemos aquí en la tierra, las ventanas estén abiertas y llegue la oración a la presencia del Señor. Porque muchas veces esas ventanas están cerradas, que clamamos y las oraciones no pasan ni el techo. Y la Biblia también nos muestra cuáles son los motivos por los cuales muchas veces nuestra oración no llega a la presencia de Dios. Y uno de los motivos es, hermano, marido, tratad a vuestras mujeres como vaso más frágil para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y hermano, que muchas veces por nuestra conducta, nuestro proceder, gloria a Dios, nuestra oración no llega a la presencia de Dios. El libro de Apocalipsis nos habla claramente que los ángeles tenían la copa llena de incienso, y el incienso es la oración, pero no cualquier oración. La Biblia dice la oración de los santos. La oración de aquellos que no se contaminan, la oración de aquellos que están en santidad, la oración de aquellos que hacen la voluntad de Dios, la oración de aquellos que se guardan para Dios, la oración de aquellos que guardan su corazón, la oración de aquellos que no dejan que el mundo entre en su corazón. Allá está en la presencia del Señor y lo tienen los ángeles, hermano, en copa de oro. Gloria a Dios, y el Señor responde la oración de su santo y el Señor obra a su favor. ¿Están las ventanas abiertas o están las ventanas cerradas, hermanos? Libro de Isaías, capítulo 59, dice que los oídos del Señor no se agravó para no oír, sino que vuestra maldad, vuestro pecado han hecho separación con Dios y con el hombre. Que Dios nos guarde, hermanos. Así que hay motivos
por la cual nuestra oración no puede llegar a la presencia de Dios. Hay motivo por la cual muchas veces no hay respuesta a través de nuestra oración. Cuando el Señor cura a aquel varón que estaba hace aquel varón ciego de nacimiento, el Señor lo cura y ahí es donde se presentan los escribas, los fariseos, los principales y le dijeron: da gloria a Dios porque sabemos que ese hombre que te curó es pecador. Y este varón ciego que era dijo: yo no sé si es pecador, lo único que sé es que él me dio la vista. Lo único que sé es que él, gloria a Dios, me sanó. Yo lo único que sé es que ahora veo. Y ¿saben algo? La ley dice que Dios no escucha la voz del pecador, así que parece que no era pecador porque él oró por mí y Dios obró. Así que, hermano, hay motivos por los cuales muchas veces nuestra oración no puede llegar a la presencia del Señor. Hemos leído que los judíos oraban 3 veces al día. Jesús, hermano, nuestro Señor Jesucristo, siguió con esa línea de búsqueda. Porque ustedes pueden decir: pero eso fue en el Antiguo Testamento. Como algunos dijeron, hermano, me habían dicho unos hermanos: no, pero la Biblia dice que no hay necesidad de ayunar porque el Señor está con nosotros. La Biblia dice que acaso los que están de boda puede estar triste, puede estar de luto. Si el esposo está con ellos y el Señor está con nosotros, no hace falta orar. Y le digo: hermano, pero lea un poquito más adelante. Dice: pero llegará el día que el esposo será quitado y entonces ayunarán. Así que es muy necesaria. Por eso el Señor también aconsejó, también enseñó de que debemos orar siempre y no desmayar. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: también le refirió Jesús una parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor hablaba a sus discípulos a través de comparaciones y les habló con mucha claridad de que debemos orar siempre, de que es una necesidad. Como dije recién, hermano, no es una obligación, es una necesidad. Cuando usted va a los cultos y el coordinador dice: hermano, vamos a estar orando. Bueno, vamos a estar orando. Tengo esa obligación de orar junto con el coordinador. No tiene que ser una obligación, tiene que ser una necesidad. Señor, necesito dialogar contigo, necesito hablar contigo, Señor. Estoy triste, necesito contarle al Señor de que estoy triste. El que está triste, haga oración. Y si está contento, alábele al Señor todo el día si es posible. Pero tenemos que tener esa necesidad, hermano, de orar siempre. Señor, estoy triste, estoy afligido. Señor, no tengo fuerza. Señor, ayúdame a vencer a este mundo. Señor, fortaléceme. Señor, siento que el diablo anda como león rugiente. Señor, siento que el enemigo viene como río. Pero Señor, levanta bandera de victoria. Esa persona está orando, está clamando, está buscando la presencia del Señor. Gloria a Dios, porque tienen esa necesidad, hermano. Usted sabe que la persona que no ora se va a terminar muriendo, hermanos. Porque respirar no es una obligación, es una necesidad. Y si usted no respira, va a empezar a ponerse colorado, morado, y va a caer desmayado. Y si sigue sin respirar, tarde o temprano, gloria a Dios, va a estar sin vida.
Y la oración es lo mismo. Si la persona no clama, no ora, en la presencia del Señor, va a empezar a estar medio coloradito y de pronto va a estar medio morado y de pronto ya va a estar en el suelo, sin poder moverse, sin poder levantar la mano para glorificar a Dios. Y va a empezar, hermano, a morirse espiritualmente. Usted, gloria a Dios, piense qué es lo que usted necesita. Necesita respirar, necesita comer. Usted debe comer todos los días. Hay muchos hermanos que si no desayunan, se desmayan. No sé si usted ha escuchado, pero hay personas que si no desayunan a la mañana, medio que al mediodía ya empiezan a sentir mareo y hasta muchas veces como quieren desmayarse, ¿no? Necesita comer, necesita desayunar. Necesitamos desayunar, necesitamos almorzar, necesitamos merendar, cenar. Es una necesidad para que este cuerpo pueda mantenerse fuerte, vigoroso. ¿Y la oración? Si usted no ora a la mañana, ¿qué va a pasar? Se va a desmayar al mediodía, hermanos, espiritualmente hablando. Si usted no ora, va a empezar a enflaquecer espiritualmente. Por eso el Señor decía, le refirió una parábola, una comparación y le hizo entender de que era necesario orar siempre y no desmayar. Y le dice, ¿saben qué? Había un juez injusto que no tenía temor ni a Dios ni a los hombres. Pero también había una viuda que cada día iba y le golpeaba la puerta, golpeaba las manos tal vez, y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y fue tan cansadora aquella viuda que constantemente iba a la puerta de aquel juez, que un día el juez da un anuncio y dice, voy a hacerle justicia a esta viuda porque ya me es molesta. No sea cosa que un día venga y me muela. No sea cosa que se me aumenten los problemas. Y ahí viene la palabra del Señor en el versículo 4, versículo, gloria a Dios, 7. ¿Y acaso dice, Dios no hará justicia a sus escogidos que clama a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, como dije recién, hay situaciones que no recibimos la respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo dentro de la voluntad de Dios. Hay situaciones que el Señor no escucha nuestra oración. ¿Por qué? Porque hay una barrera que debemos de derribar. En vez de decir a través de nuestra oración, Señor, te pido que obre acá, obre allá, obre, tenemos que decirle al Señor a través de nuestra oración, perdóname, Señor, porque soy deudor, soy insuficiente, soy pecador. Te he fallado, Señor. Y a través de ese reconocimiento que usted tiene a través de la oración, ese muro se va a empezar a derribar. Esas ventanas se empiezan a abrir. Gloria a Dios, para tener una comunicación directa con el Cristo de la gloria, con el Rey de Reyes. Pero va a haber momentos donde nosotros vamos a clamar y la respuesta va a tardar en llegar. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persa, que es símbolo al diablo,
impide, hace lo posible, hermano, para que nosotros no recibamos la respuesta. Para que al pasar de los días nosotros empecemos a desanimarnos, empecemos a flaquear y empecemos a decir: el Señor no escucha mi oración, el Señor me abandonó, el Señor me dejó. Y la persona empieza a desanimarse y empieza a quedarse. Y hasta muchas veces toma la decisión de abandonar, de dejar. ¿Se acuerda cuando Daniel estuvo en oración y ayuno 21 días? Estaba allí desde el día 1, él se pone en ayuno y empieza a orar. Día 2, ayuno y sigue orando. Día 3, ayuno y sigue orando. Una semana, seguía orando. 2 semanas, seguía orando y ayunando. Y de repente siente que alguien lo toca. Varón, Daniel, varón de deseos, no temas. Desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de Dios, tu oración fue oída ya en la presencia de Dios, fue oída ya en el cielo. Pero ¿sabe qué pasó? El príncipe de Persa se levantó y nos estuvo haciendo la guerra, estuvo luchando, gloria a Dios. No quería que llegue la victoria, no quería que llegue la respuesta, pero nosotros vencimos, nosotros, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, decía este ángel, hemos vencido y ahora te trajimos la respuesta. Acá está la respuesta. Así que va a haber situaciones donde parece que la respuesta se va a demorar un poco. Es porque el enemigo no quiere que recibamos la respuesta, para que nos desanimemos y abandonemos y dejemos el camino del Señor. San Juan capítulo 14, versículo 13. San Juan capítulo 14, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Acá también tenemos que prestar mucha atención. Dice así: y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, no podemos entender nunca este versículo de que pidamos cosas materiales al Señor, porque la Biblia nos habla claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la demás cosa el Señor nos va a añadir, porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Mientras usted está en la presencia del Señor, mientras usted le sirve al Señor, mientras usted le sea fiel al Señor, el Señor va a decir: ah, mi hijo necesita una bicicleta, ah, mi hijo necesita una motito, ah, mi hijo necesita unas cositas para la casa, ah, mi hijo necesita esto. Porque el Señor, hermano, sabe lo que nosotros necesitamos. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, la presencia del Señor. Pero muchas veces hay predicadores que están tan preocupados por lo material, están tan preocupados por las comodidades de este mundo, pero no se preocupan por la riqueza espiritual. Gloria a Dios. El Señor le dijo a Josué: Josué, lo único que te voy a pedir es que no te aparte de las leyes que te dejó mi siervo Moisés. No te aparte ni a derecha ni a izquierda, y trata de hacer todo lo que en él está escrito. Que tus ojos estén constantemente sobre la ley, y ahí recién todo lo que hagas y lo que emprendas va a ser prosperado. Pero hoy en día no incitan a que busquen a Dios, a que busquen su presencia, sino incitan a que se inclinen a lo material. Que Dios nos guarde, hermano. El Señor decía a sus discípulos: si vosotros, siendo hombres malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, y si vuestros hijos le piden un pedazo de pan, no le dan una piedra. Si vuestros hijos le piden
un huevo no le van a dar un escorpión ni nada de esas cosas. Imagínese, hermano, de que su hijo se acerque y le diga: mami, tengo hambre, quiero un pedacito de pan. Usted no le va a dar una piedra. No, no. Sino que va y le da el pan, le da ese pedazo de tortilla o ese paquete de galletita. Y aún esto hacen los mundanos. Y los mundanos, hermano, gloria a Dios, son personas malas, igual que nosotros también. Por eso el Señor decía: si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre espiritual que está en el cielo os dará el Espíritu Santo a todo aquello que le pidan. Cuánto más el Señor no va a responder su oración si usted le dice: Señor, quiero gracia para cantar. Señor, quiero gracia para predicar. Señor, quiero gracia para hablar con los hermanos. Señor, quiero gracia para orar. Señor, dame talento, dame dones, Señor. Pero no lo quiero para usarlo para vanagloria. Quiero usarlo para edificación de la iglesia, Señor. No quiero usarlo para ser conocido, Señor, sino que quiero que conozcan tu santo y bendito nombre a través de mi vida. Cuánto más el Señor no va a conceder las peticiones de su corazón si usted le pide algo para un provecho, hermano, para la iglesia o los hermanos. Así que no se trata de pedir todo. Señor, ore por ese departamento, hermano, y ore por esto y por lo otro. No, el Señor sabe qué necesitamos, hermano. El Señor sabe. Pero qué lindo es: Señor, acá estoy. Pido de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, pido de tu gracia. Esa gracia, Señor, en la coordinación. Esa gracia, Señor, en la apertura. Esa gracia, Señor, en medio de los himnos. Señor, que mis hermanos puedan gozarse, alegrarse cuando entone una alabanza. Señor, que esta alabanza, Señor, cuando sea entonada a través de mi boca, que sea tu Espíritu Santo que rompa las cadenas, Señor. Preocuparnos, hermano, en buscar la presencia del Señor y en pedirle al Señor lo espiritual para que también la iglesia sea edificada. Gloria a Dios. Miramos también Mateo capítulo 18, versículo 19. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a mi hermano en el nombre de Jesús. Padre, bendice a mi mamá en el nombre de Jesús. Padre, fortalece a mi hermano en el nombre de Jesús. El Señor va a hacer la obra. Padre, te pido gracias sobre mi vida en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. El Señor va a hacer la obra. San Mateo, capítulo 19, es un versículo paralelo a lo que estamos mirando. Capítulo 18, versículo 19, perdón. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor no pide una multitud, hermano. Porque muchas veces pensamos nosotros, ¿no? Aquella iglesia está rellena, seguro que está el Señor. Y sí, el Señor está. En aquella iglesia donde hay 1000, 2000, 3000, 4000, allí está el Señor. Cuando Pedro predica, gloria a Dios, a aquellas 3000 personas, allí estaba el Señor. Y estaba obrando, hermano. Porque la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y se sanaban. Y los que eran atormentados se libertaban. Y venían corriendo a los pies del Señor. Allí en medio de aquellas 3000 personas el Señor se manifestaba. Pero acá solamente somos 3. Nuestro hermano Saulo, allí, gloria a Dios, en los controles. Nuestro hermano Johnny al lado mío. Pero si nos ponemos de acuerdo,
Decir, hermano, vamos a orar, vamos a clamar al Señor por la necesidad del hermano. Vamos a estar clamando. Vamos a estar clamando a Dios, al Padre. Y allí los tres juntos: Padre, te pedimos en esta noche por la vida de nuestro hermano. Padre, obra, posa tu mano de poder, Señor. Tu Espíritu Santo a la distancia esté obrando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa oración va a pasar el techo, hermano. Esa oración va a pasar las nubes. Esa oración va a llegar en la presencia del Señor. Gloria a Dios, y va a ser depositada en una copa de oro, y allí el Señor va a recibir, y el Señor va a hacer la obra en la vida de nuestro hermano. Donde dos o tres. ¿Qué es lo que quiere también dar a conocer la palabra del Señor en este versículo? La unidad. Porque si no hay unidad, hermano, no va a servir de mucho, no va a ser de bendición. Le digo a nuestro hermano Johnny: hermano, vamos a estar orando. Bueno, sí, pero por el hermano, si está pasando eso es porque se lo buscó, hermano. ¿Qué vamos a estar orando? Pero hermano, vamos a estar orando por el hermano. Sí, pero hermano, él se lo buscó. Que se aguante ahora. No, la unidad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, una palabra compuesta que quiere decir que toma la forma. Conforme a la voluntad, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos en el Señor. La persona que no conoce a Dios no tiene esta confianza, hermano. La persona que no conoce a Dios cuando está enferma, cuando está allí con la familia destruida, corre de acá para allá, buscando una salida, buscando una solución. Pero nosotros tenemos esta confianza que todas las cosas que pidamos al Señor y está dentro de su voluntad, Él nos oye y Él nos va a responder y Él nos va a dar la victoria. Pero si no está dentro de la voluntad de Dios, no, pero hermanos, yo tengo esa confianza de que, hermanos, el Señor Jesucristo mismo se sujetó a este versículo. Cuando subió al monte Getsemaní, el Señor dijo: Padre, acá estoy triste, siento el peso, veo que la hora se aproxima, Señor. Si tú quieres, puede pasar de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la de usted, sino la suya, Padre. Hermano, por eso nosotros tenemos también que tener esa humildad. No se trata de decirle al Señor: Señor, obra acá, obra allá, obra esto, haz lo otro. El Señor no está para hacernos caso a nosotros estamos para hacerle caso al Señor. Señor, acá estoy. Me está pasando esto. Me está pasando lo otro, Señor. Si tú quieres, pero que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Conforme a su voluntad. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Esto es lo que podemos mirar, gloria a Dios, sobre la oración.
Después del derramamiento del Espíritu Santo, o antes, hermano, antes del derramamiento del Espíritu Santo, estaban orando. Hechos capítulo 1, versículo 4, miramos. Esto lo que muchas veces no se habla. Se habla solamente de presencia de Dios. Y qué bendición hablar de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la más importante, hermanos. Porque si no estuviera la presencia de Dios en nuestro culto, solamente sería un lugar donde hacemos ruido. Como dijo el apóstol allí en 1 Corintios capítulo 13, que si hablamos en lenguas humanas y angelicales y si no tenemos amor, seríamos como címbalos que dan un sonido incierto, que no hay melodía, no hay, gloria a Dios, ese sabor. Y eso pasaría en los cultos, en las iglesias, si el Espíritu Santo, hermano, no se moviera. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando todos juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Y eso es lo que el predicador en este tiempo tiene que hacer hincapié. Si bien, como dije recién, hablamos de la presencia del Señor y del Espíritu Santo, y que pasen a recibir el Espíritu Santo, lo principal es estar juntos, orando. Lo principal es estar ahí en el monte de la oración. Estas instrucciones el Señor le dejó a sus apóstoles, a sus discípulos, antes que Él suba a su Padre. Los discípulos estaban orando, estaban clamando, estaban todos juntos y Él le dijo: no se muevan, sigan de la misma manera. Que nadie se vaya, que nadie deje de congregar, que nadie deje de orar, que nadie deje de cantar. Quédense acá, así juntos, unidos, haciendo lo que están haciendo. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Y según los historiadores dice que había 400 personas. Se fue uno. No, pero acá todo el día están orando, están cantando. Tampoco hay que ser tan fanático, y se fue. Y el otro dice: no, pero acá parece que son muy estructurados. Y también se fue. No, pero acá cantan todo eso, parece viejo, parece. Y se fue a otro lugar más cómodo para la carne, hermano. Y en el versículo 14 seguían lo que quedaban. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que quedaban ahí, no, el Señor nos dijo que nos quedemos acá. El Señor nos dijo que oremos, el Señor nos dijo que alabemos, el Señor nos dijo que no nos movamos, el Señor nos dijo que nos quedemos acá. Y dice que todos estaban perseverando, todos estaban unánime, todos tenían ese deseo de recibir la promesa del Espíritu Santo, todos tenían ese deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Y tal vez le decía: hermano Johnny, ¿cuándo será que el Señor va a mandar? No lo sé, pero vamos a seguir.
Hermano Saulo, no lo sé, pero vamos a seguir acá juntos, orando, clamando al Señor. Señor, acá estamos orando, acá estamos clamando, Señor. Acá no nos movemos, Señor. Derrama de esa promesa, de ese Espíritu Santo, Señor. Y oraban, clamaban al Señor, alababan al Señor, cantaban al Señor, compartían el pan, estaban en comunión. Gloria a Dios, y era todo gozo, toda alegría, hermano. Estaban allí en el pórtico, gloria a Dios. Y de repente, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Estaban todos unánimes juntos. El Señor le dijo: no se muevan, quédense juntito acá. El Señor se fue y algunos se empezaron a ir también. Y en el versículo 14 dice: y estaban las mujeres, María, la mamá de Jesús, los hermanos. El Señor nos dijo que nos quedemos. El Señor nos dijo que no nos movamos. El Señor dijo que iba a enviar esa promesa. El Señor dijo que iba a enviar su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y estaban orando, estaban clamando. Y de repente se escucha un estruendo en los cielos, hermanos. Y empieza a haber algo como un viento recio, gloria a Dios. Y lenguas empezaron a ser repartidas entre esos 120. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas, gloria a Dios. Se había cumplido la promesa del Señor. El Señor había derramado su Espíritu Santo. Ellos no se movieron. Ellos estaban orando, estaban clamando. Y el Señor de allá de los cielos decía: ellos están orando, ellos están clamando, ellos están unidos, ellos están, gloria a Dios, en comunión. Ellos comparten el pan en sus casas. Y de repente, gloria a Dios, el Espíritu Santo empieza a descender, hermanos. Oh, gloria. Alabado sea el nombre bendito de Jesús de Nazaret. El Espíritu se derrama y el Espíritu empieza a bautizar, hermano. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Algunos le criticaban: esto es tan ebrio, tan borracho, lleno de mosto. No, le dice Pedro: esto no es tan borracho, esto tan lleno del Espíritu Santo. Porque esperaron aquella promesa que el Señor había dicho que iba a mandar. Esto fue lo que dijo el profeta Joel: que en los últimos tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo. Sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarían, vuestros jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños. Hoy se está cumpliendo la palabra que había profetizado el profeta Joel. Y Pedro allí recibe, hermano, aquel Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Como le dijo Pablo a Timoteo: porque no habéis recibido el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y Pedro se pone en pie y dice: hermanos, lo que ha acontecido hoy fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquel Jesucristo que vosotros crucificaste, aquel Jesucristo que vosotros lo mataste, aquel Jesucristo que ustedes lo desecharon, Dios lo puso en lo alto. Dios lo puso allá arriba y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Pedro, ¿qué vamos a hacer? Estamos arrepentidos por haber matado al Cristo de la gloria. Estamos arrepentidos por haber matado a aquel que vino a salvar nuestra alma. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Hay esperanza, hay salida. Sí, hay esperanza, hay salida, porque tenemos un Dios de amor, de misericordia, que puede perdonar los pecados. Gloria a Dios. Hay un Cristo de poder que derramó su sangre para perdonar el pecado del hombre. Que si ustedes se arrepienten y bautizan, ustedes también van a recibir el don del Espíritu Santo. Y se empezaron a entregar, hermanos. Gloria a Dios. Y lo que se entregaban, cómo perseveraban. Capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina,
de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Antes del Espíritu Santo estaban orando. Después del Espíritu Santo estaban orando, hermano. Gloria a Dios. Porque muchas veces la persona dice, Señor, lléname tu presencia y ahí voy a orar, voy a clamar. No, hay que orar antes. Antes del derramamiento del Espíritu Santo estaban orando, estaban clamando, estaban dialogando, estaban hablando con Dios. Y después del derramamiento del Espíritu Santo seguían orando. Seguían clamando al Señor. ¿Estás orando? ¿Estás clamando a Dios? ¿Estás perseverando en la oración? ¿O solamente lo haces en el momento que vas a comer? ¿O solamente lo haces en los cultos? Y hasta muchas veces estando en el culto, tu pensamiento está en otro lado. Está allí indiferente. ¿Estás perseverando en la oración? ¿O te vas a la reunión y te sentís indiferente, mirás por la ventana, de reojo mirás allí el reloj a ver qué hora termina? Uy, el predicador lo está haciendo largo. Hay mucha visita, ¿a qué hora va a terminar el culto? No, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo en esta noche. Porque muchas veces, mira, si el coordinador le tiene que dar el agradecimiento a todos los que vinieron hoy, no termina mal el culto. ¿Qué hora va a terminar? Qué lindo pensamiento sería de decir, oh Señor, gloria a Dios, derrama tu Espíritu Santo acá junto con mis hermanos, Señor. En los momentos más cruciales, hermano, hay que buscar la presencia del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 25. En los momentos más cruciales de nuestras vidas, tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que estar orando, clamando. Imagínense unos varones que estaban allí en Filipos, predicaban de Cristo, anunciaban de Jesús. Una mujer llamada Lidia escuchaba las palabras de aquellos hombres, de aquellos varones. Se convirtió ella, toda su familia se bautizaron. De repente aquellos varones van caminando y una muchacha empezó a dar voces tras ellos. Estos son hombres que predican el camino de la salvación. Y constantemente esta muchacha daba gritos. Pablo se da vuelta, reprende al espíritu de adivinación. Aquella muchacha queda libre. Aquella muchacha volvió en su juicio. Y como aquella muchacha, hermano, daba ganancia a sus amos, los amos dijo, acá se nos cortó la ganancia. Acá se nos cortó el trabajito. Porque para eso vino el Señor, para romper las obras del diablo, hermanos. Qué lindo es ser lleno del Espíritu Santo para cortarle el negocio al diablo, que el Señor lo reprenda. Hablaron con las autoridades de aquella ciudad
Y las autoridades empezaron a golpear a estos varones. Le empezaron a dar de latigazos. El cuerpo de ellos todo ensangrentado, todo colorado por los latigazos que habían recibido. Lo agarraron y lo tiraron allí en la cárcel que estaba más al fondo. Una cárcel sucia, una cárcel abandonada. Allí lo tiraron a estos siervos de Dios, en el cepo. Imagínense en esa posición incómoda, al estar agachado, al estar allí, gloria a Dios, con los brazos estirados. Las heridas seguramente se le abrían en su espalda. Y Pablo le dice a Silas, ¿te acordás, Silas? Que perseveramos en la oración con nuestros hermanos. Sí, Pablo, me acuerdo que oramos en la casa de los hermanos. ¿Qué te parece si hacemos lo mismo acá en la cárcel? Y empezaron a orar ahí en la cárcel, hermanos. Gloria a Dios, en medio de aquel momento crucial empezaron a orar. Empezaron a orar y empezaron a orar. Señor, acá estamos. Acá estamos contentos, gozosos de haber padecido por tu nombre, Señor. No estamos, Señor, entristecidos, no estamos rezongando, no estamos, Señor, quejándonos. Y Pablo le decía, Señor, porque tú cuando me llamaste me dijiste que yo iba a padecer por causa de tu nombre, Señor. Y esa oración, hermano, que salía de aquella cárcel húmeda, de aquella cárcel que estaba en el fondo, esa oración empezó a subir y a subir y a subir. Y de pronto llega a los oídos de Dios. Y Dios escucha el clamor de su siervo allí en la cárcel. Y baja la mirada, gloria a Dios. Y con solo bajar la mirada, los cimientos de la cárcel empezaron a temblar, hermanos. Es el Cristo de la gloria que servimos, al Todopoderoso. Como decía el hermano la palabra en el libro de Job, al Todopoderoso, al Omnipotente, al que tiene todo el poder. Cuando el Señor baja la mirada, gloria a Dios, los cimientos de la cárcel empiezan a temblar. Las puertas empiezan a abrirse y las cadenas empiezan a caer de sus manos. Ese es el poder de la oración, hermano. Persevera en oración usted. Persevera en oración en los momentos más cruciales, en los momentos más difíciles. O está diciendo, Señor, hasta acá llegué. Estoy sin fuerza, estoy desanimado, Señor, ya no voy a seguir más. O está clamando, está orando, hermano. Porque en la oración está el poder. En la oración está la respuesta de parte de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 5. Jacobo fue muerto a espada. Los judíos se alegraron. Y como los gobernantes vieron que los judíos se alegraron, también lo agarraron a Pedro. Lo pusieron en la cárcel a Pedro. Pedro se sacó ahí la túnica, las sandalias,
y se acostó a dormir. Pero del otro lado de la ciudad, en una casa, estaban orando, estaban clamando por Pedro. Una iglesia estaba orando, clamando por Pedro. Señor, mataron a tu siervo Jacobo, Señor. Los judíos se alegran, Señor, por la situación que estamos viviendo. Ahora tu siervo Pedro preso en la cárcel. Oh Señor, fortalece a tu siervo. Oh Señor, manda unos ángeles para libertar. Señor, nosotros leímos en la ley de que tú libertaste a Daniel de la boca de los leones. Vimos también a través de la ley de que tú libertaste a tus siervos. Liberta a tu siervo Pedro, Señor. Y la iglesia orando, y la iglesia orando, y la iglesia clamando, y la iglesia intercediendo por la vida del siervo, hermanos. Hay iglesias que están criticando, hay iglesias que están murmurando, hay iglesias que están dando la espalda. Hay iglesias que lo ven al siervo como un superhombre, pero es un humano que necesita la oración del pueblo. De repente, en la cárcel que se encontraba Pedro, empieza a haber una luz. Alguien lo toca a Pedro y levántate. Pedro se cubre, se pone sus sandalias y la puerta se abre. Y se abre la otra puerta, hermano. La oración abre puertas. La oración abre puertas, por eso hay que perseverar en la oración. Y Pedro, cuando se da cuenta, ya estaba en la calle. Y Pedro se acerca. Me voy, los hermanos seguro están orando, porque ellos se reúnen a orar siempre. Ellos perseveran en la oración siempre, seguro que están orando. Llega y empieza a golpear. Y golpea la puerta, y una muchacha que estaba arrodillada escucha que alguien golpea la puerta, se levanta y lo ve. Abrí, soy Pedro. Pedro. Sí, Pedro. Se fue corriendo. Hermano, estuvimos orando por Pedro y Pedro está en la puerta. Aunque la oración era media flaca, hermano, parece. Muchacha, tú estás loca. ¿Cómo Pedro va a estar ahí en la puerta? Pedro está preso si estamos orando por él. No, Pedro está en la puerta. Y Pedro seguía golpeando. Ábranme, que el Señor me libertó. El Señor escuchó la oración de ustedes. Abren la puerta y Pedro. El Señor envió un ángel para libertarme. Muchas veces, hermanos, estamos orando y no creemos que Dios puede hacer la obra. Lo hacemos muchas veces por costumbre. ¿Cuánto, hermanos, para mirar sobre este tema? Ore por su siervo, ore por el pastor. Muchas veces los ministros, los obreros están en cárceles, hermanos. Están cargados, están con cadenas allí espiritualmente porque reciben el peso, las responsabilidades, las preocupaciones de que el hermano no vino, que el hermano ya dejó de congregarse, que aquel se apartó.
Y muchas veces eso, hermano, lo tiene tan pensante. Y el deber de la iglesia es orar. Señor, fortalécelo. Señor, envía a tu ángel. Señor, suelta esas cadenas. Señor, que Él pueda predicar con libertad. Por eso Pablo le decía, oren por mí, para que cuando yo abra la boca pueda predicar el evangelio con total libertad. Y muchas veces criticamos, ¿no? El predicador estuvo medio flojo hoy. No, Señor, usa a mi hermano, usa a tu siervo, Señor. Que al abrir la boca pueda dar a conocer los secretos del evangelio con libertad. Que al abrir la boca, Señor, pueda salir esa palabra con autoridad. Esa palabra que trae sanidad, esa palabra que trae liberación. Esa palabra que puede salvar al perdido, Señor. Capítulo 4. Versículo 24 del libro de los Hechos. Ya vamos a ir terminando. Últimos en plural versículos. 4:24. Pedro y Juan fueron presos, fueron azotados. Le dijeron, nosotros le vamos a soltar, pero no hablen más en el nombre del Señor. Pedro le dice, para nosotros es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los amenazaron. Y dice que ellos volvieron contentos, gozosos, hermano. Y comentaron, hablaron con los hermanos. Y dice el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, dice ellos, habiéndolo oídos, ¿qué quiere decir? Los hermanos que escucharon lo que Pedro y Juan le contaban. Esos hermanos, esos discípulos, escucharon lo que habían sufrido los siervos de Dios. ¿Y qué hicieron? Alzaron unánime la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotina la gente? Los pueblos piensan cosa vana. Se reúnen los reyes de la tierra, los príncipes se juntan en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, todos ellos se unieron, lo mataron, nos persiguen, nos maltratan, Señor, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tu siervo, decían ellos. Concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Hermano, los discípulos orando por los siervos, los discípulos orando por Pedro y Juan. Señor, usa a tu siervo. Señor, concede a tu siervo que ellos hablen con libertad. Señor, palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra de sanidad, Señor. Señor, que tu gracia esté sobre ellos. Señor, concede en esta hora, en este momento, Señor, sobre la vida de tu siervo. Qué distinto hoy en día, hermanos, porque muchas veces hay celos. Vemos que el Señor le está usando al hermano y yo ya medio que lo miro torcido. Miro que el Señor le está usando a la hermana y medio que yo le miro torcido. Y muchas veces tengo el carácter de Josué, que cuando vio que aquellos hermanos profetizaban en el campo, vinieron corriendo a Moisés y le dijo, Moisés, allá están profetizando, impídelo. Y Moisés, el carácter del siervo de Dios. ¿Qué más quiero yo que todo el pueblo sea profeta? Hermano, esa clase de carácter tienen que tener los siervos de Dios. No, porque muchas veces el diácono está siendo usado por el Señor. Los pastores muchas veces, gloria a Dios, opacan a los diáconos.
Cuando ve que los hermanos están siendo usados por el Señor, muchas veces le empiezan a cerrar las puertas. Pero que el Señor nos ayude y podamos orar y decir: Señor, concede gracia a los diáconos. Concede gracia a los evangelistas, Señor. Señor, levanta diáconos como Felipe, como Esteban, Señor, que cuando entren a Samaria, los endemoniados se liberten, los enfermos sean sanos. Hermano, esa clase de carácter. Y acá los hermanos, Señor, concede gracia a tu siervo, que predican la palabra, Señor, con todo denuedo, con toda libertad, que no haya interferencia, Señor. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, Señor, usa la mano de tu siervo. Señor, que cuando las manos sean puestas sobre aquella persona enferma, aquel enfermo sea sanado, Señor. Concede gracia. Pero muchas veces está aquel que critica y dice: si yo le pongo las manos, hermanos, si yo le pongo las manos, seguro se sana. Si yo oro, seguro que Dios obraba. El hermano medio flojo. No, Señor, ahí está mi hermano. Usa las manos, Señor. Usa las manos, Señor, que cuando Él imponga las manos, gloria a Dios, tú hagas un milagro, tú hagas sanidad, Señor, para que tu nombre sea glorificado, exaltado, Señor. Y señales y prodigios sean mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y mientras estaban orando por los siervos, el lugar donde estaban reunidos, nuevamente empieza a temblar. Nuevamente empieza a moverse. Y los que estaban congregados, los que estaban reunidos, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Qué lindo orar por los siervos, qué lindo orar por los hermanos. Señor, concede a los músicos gracias, Señor, que sean como David, que cuando toquen la guitarra, cuando toquen, Señor, el teclado, tu Espíritu Santo se mueva, tu Espíritu Santo obre, Señor. Concede gracia a los diáconos, concede gracia a las diaconisas, concede gracia a los niños, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos también, Padre. Orar en esa dirección, hermano. Y podemos seguir mirando y agregando lo que es el poder de la oración. Y tú que has caído, tú que le diste la espalda al Señor, tú que en estos momentos estás tirado y estás pensando de que Dios no te oye. Cuando el rey David había pecado y Natán llega con esa reprensión y le hace saber que él era aquel hombre que había abandonado al Cristo de la gloria. David allí, hermano, en medio de aquella angustia dice: Señor, Salmo 51, Señor, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu recto, Señor, porque me doy cuenta que mi corazón está contaminado. Señor, me doy cuenta que mi corazón sigue con las cosas viejas del mundo. Por eso crea en mí un corazón nuevo, Señor. Señor, crea en mí un corazón, un espíritu recto. Porque me doy cuenta que el Espíritu, Señor, que está obrando en mí, está torcido. Y el Señor de los cielos, hermano, ve el arrepentimiento de David. Como dice la palabra del Señor: y cuando pecaren y ellos vengan a la casa de oración, yo de los cielos voy a escuchar su oración y perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Oh, hermano, el poder de la oración. Estás en tribulación, el Señor te puede libertar. Estás en pecado, el Señor puede escuchar la oración. No importa lo más bajo que ha caído, el Señor puede escuchar y te puede perdonar.
Jonás allá en el vientre del pez, en lo más profundo, hermano, en lo más profundo de aquel mar, él dice: Señor, estoy arrepentido. He descendido a lo profundo del Seol, Señor. Estoy en la puerta del sepulcro. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Aquella oración que fue con un corazón sincero, aquella oración que fue con un corazón arrepentido, hermano, llegó a la presencia del Señor. Atravesó el vientre del pez, atravesó las toneladas de agua, atravesó las nubes y llegó a la presencia del Señor. Y el Señor se dignó a mirar de dónde venía esa oración. Y el Señor manda aquel gran pez que se acerca a la orilla del mar y vomite a Jonás. Oh, hermano, el Señor te va a escuchar en esta noche. El Señor te va a escuchar si tú dialogas, si tú hablas, si tú le pides perdón. El Señor te va a libertar, el Señor te va a llenar de su Espíritu Santo. Depende, gloria a Dios. La situación que esté pasando, el Señor puede hacer una obra gloriosa. Estás en la cárcel, el Señor puede sacudir los cimientos de la cárcel. Estás en el vientre del pez allí sin esperanza. El Señor puede escuchar tu oración y puede, gloria a Dios, sacarte a la orilla. Puede darte una nueva oportunidad para que tú le alabes, para que tú le glorifiques a Dios. Por eso perseveraban en la oración. Estaban orando, estaban clamando. Por eso, hermano, no dejemos la oración, no dejemos de orar, no dejemos de buscar la presencia del Señor, no dejemos de subir al monte de la oración, porque allí en el monte de la oración está nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Por eso, hermano, vamos a estar orando. Vamos a estar orando, hermano Johnny, ahí, de aquellos que están del otro lado, tal vez se encuentran en la cárcel. Aquellos hermanos que están enfermos allí, gloria a Dios, nuestro hermano Johnny, nuestro hermano Saulo, vamos a ponernos de acuerdo, como decía la palabra del Señor, que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo debajo de la tierra, gloria a Dios, debajo del cielo, aquí en la tierra, y oren al Padre, y todo lo que le pidamos al Padre, Dios va a obrar, Dios va a hacer la obra, hermanos. Aquellos que están enfermos, vamos a pedir que Dios pose su mano de poder. Aquellos que están en la cárcel, vamos a pedir que Dios sacuda los cimientos de la cárcel. Aquellos que están vacíos, vamos a pedir que Dios los llene de su Espíritu Santo. Aquellos que se encuentran, hermano, en el vientre del pez, vamos a pedir que Dios le dé una oportunidad nueva. Estemos orando, estemos clamando, hermano Johnny. Gloria a Dios, dirijo una oración en esta noche. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Estamos clamando ahí en tu hogar donde te encuentras. Gloria al Señor, vamos a estar elevando una oración. Creemos que la oración tiene poder. Dios ha hablado a nuestras vidas en esta noche, gloria al Señor, que Él puede romper cadenas.